Eran las 00:35 de la madrugada cuando toqué el timbre de la casa de mi jefe Ricardo. Él abrió la puerta en bata, completamente pálido, y detrás de él, bajando las escaleras en ropa interior, estaba mi esposa Beatriz. En ese momento, 22 años de matrimonio se desintegraron frente a mis ojos. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Ignacio Vega, tengo 48 años y trabajo como gerente de logística y transporte internacional en una empresa de distribución con sede en Madrid. Durante más de 2 décadas construí una vida que creía sólida. Un matrimonio con Beatriz Serrano, mi esposa de 45 años, y nuestro hijo Marcos, de 20 años, estudiante universitario. Beatriz y yo nos casamos exactamente hace 22 años y 7 meses, en una ceremonia pequeña pero emotiva en Segovia. Yo trabajaba turnos dobles para que ella pudiera estudiar diseño gráfico, aunque eventualmente dejó la carrera cuando Marcos nació. Durante años pensé que éramos un equipo. Qué ingenuo fui. Mi jefe, Ricardo Molina, tiene 52 años y es el director regional de nuestra división. Lo conocía desde hacía 9 años, desde que me ascendieron a gerente. Siempre fue cordial conmigo. Incluso me invitaba a cenas familiares ocasionales con su esposa Amparo y sus 3 hijos. Beatriz y él se conocieron en una de esas reuniones corporativas hace aproximadamente 2 años. Nunca sospeché nada. ¿Por qué habría de hacerlo? Ricardo era mi superior, mi mentor profesional, alguien en quien confiaba ciegamente. Todo cambió en esa madrugada del martes 14 de octubre de 2024. Yo había viajado a Barcelona para supervisar la apertura de un nuevo centro de distribución. El viaje estaba programado para 3 días, lunes, martes y miércoles, con regreso el jueves por la tarde. Pero el miércoles a las 18:20, el cliente principal canceló la reunión del día siguiente por una emergencia familiar. Mi colega de Barcelona, un tipo llamado Tomás, me sugirió regresar esa misma noche. Ignacio, no tiene sentido que te quedes solo por protocolo. Tu familia te extraña, me dijo mientras empacábamos los documentos. Reservé un vuelo de última hora que salía a las 21:45 desde el Prat. Aterricé en Barajas a las 23:10. Recogí mi auto del estacionamiento del aeropuerto y conduje hacia casa en Pozuelo de Alarcón. El tráfico estaba sorprendentemente despejado para un miércoles nocturno. Las calles iluminadas por farolas naranjas creaban sombras largas sobre el asfalto húmedo por una lluvia reciente. Yo iba pensando en darle una sorpresa a Beatriz, quizás prepararle el desayuno al día siguiente, como solía hacer cuando éramos jóvenes. Mi ruta habitual pasaba cerca del barrio donde vive Ricardo, una zona residencial exclusiva con casas adosadas de 2 pisos cerca de la casa de campo. Eran las 00:32 cuando giré en la avenida de Portugal, y por puro hábito, mi mirada se desvió hacia su calle. No sé por qué miré. Tal vez el destino quería que viera la verdad esa noche. Y entonces lo vi. El Audi A4 gris, metalizado de Beatriz. Matrícula 7392 KLM. Estacionado perfectamente frente a la casa de Ricardo. Reconocería ese auto en cualquier lugar. Yo mismo lo había elegido hace 2 años como regalo de aniversario. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que aferrar el volante con más fuerza. Las luces del segundo piso estaban encendidas, proyectando un resplandor amarillento a través de las cortinas entreabiertas. Estacioné mi Mercedes a unos 30 metros de distancia, bajo un árbol que ocultaba parcialmente mi vehículo. Apagué el motor. El silencio de la noche era absoluto, solo interrumpido por el zumbido distante de algún auto en la autopista cercana. Mis manos temblaban. Respiré profundamente 3 veces, intentando controlar el pánico que subía por mi garganta como bilis amarga. Tiene que haber una explicación lógica, me dije en voz baja dentro del auto. Quizás hubo una emergencia, quizás Amparo necesitaba ayuda con algo, quizás... Pero incluso mientras construía esas excusas patéticas en mi mente, sabía la verdad. Lo sabía en mis huesos, en cada fibra de mi cuerpo que de repente se sentía pesado como plomo.
Salí del auto. Mis piernas se movían solas, como si pertenecieran a otra persona. Caminé por la acera silenciosa, sintiendo el frío del cemento a través de mis zapatos de vestir. La casa de Ricardo tenía un pequeño jardín frontal bien cuidado, con arbustos recortados y un farol decorativo junto a la puerta principal de madera oscura. Subí los 3 escalones de piedra que llevaban al porche. Mi mano se extendió hacia el timbre. Dudé por 1 segundo, 2 segundos, luego presioné el botón. Escuché el sonido melodioso resonar dentro de la casa. Ding dong, ding dong. Esperé. Silencio. 10 segundos pasaron. 15. Entonces escuché pasos apresurados bajando escaleras, voces susurrando en pánico, el sonido inconfundible de alguien moviéndose con urgencia desesperada. La puerta se abrió bruscamente. Ricardo Molina apareció frente a mí, vestido únicamente con una bata de seda azul marino que claramente se había puesto a toda prisa porque estaba mal cerrada. Su rostro, normalmente bronceado y confiado, estaba completamente pálido, casi gris bajo la luz del porche. Sus ojos se abrieron enormemente al verme. «¿Ignacio?» Su voz salió como un graznido estrangulado. ¿Qué haces aquí?» No respondí. Mi mirada se movió más allá de él, hacia el interior de la casa, y entonces la vi. Beatriz bajaba las escaleras alfombradas del 2º piso, congelada a mitad del camino. Llevaba un conjunto de lencería negra que nunca había visto antes, sujetador de encaje y braguitas, nada más. Su cabello castaño, normalmente recogido en una cola de caballo práctica, caía suelto sobre sus hombros desnudos. Nos miramos directamente a los ojos durante 3 segundos eternos. El mundo se detuvo. Ricardo abrió la boca intentando formar palabras, pero solo salió un sonido ahogado. Sus manos aferraban el borde de la bata como si fuera un salvavidas. El sudor comenzaba a brillar en su frente, a pesar del frío de octubre que entraba por la puerta abierta. «Ignacio, esto no es lo que parece», tartamudeó finalmente, bloqueando la entrada con su cuerpo como si pudiera ocultar lo obvio. «Beatriz vino porque necesitábamos revisar unos documentos confidenciales de la empresa, documentos que involucran tu próxima evaluación de desempeño, y no podíamos». «¿Documentos confidenciales?», repetí sus palabras lentamente, mi voz saliendo más calmada de lo que esperaba. Una calma extraña, casi antinatural, se había apoderado de mí. Era como si mi cerebro hubiera decidido congelar todas mis emociones para poder funcionar. A las 12:30 de la madrugada, ¿y por qué mi esposa necesita estar en ropa interior para revisar documentos? La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno como una guillotina. Ricardo abrió y cerró la boca varias veces, pareciendo un pez fuera del agua. Sus ojos se movían frenéticamente entre mi rostro y algún punto detrás de mí, probablemente calculando si algún vecino estaba despierto observando esta escena. Ella, acabábamos de... Mira, Amparo no está aquí esta semana. Fue a Sevilla con su madre enferma y pensé que sería buena oportunidad para adelantar trabajo sin interrupciones domésticas. Y Beatriz, su voz subía de tono con cada palabra, convirtiéndose en algo entre súplica y pánico. Hacía calor dentro, por eso ella se quitó... Basta. Levanté mi mano derecha. Mi voz seguía siendo inquietantemente tranquila. Detrás de Ricardo, Beatriz había retrocedido 2 escalones hacia arriba, sus brazos cruzados sobre el pecho en un gesto inútil de protección. Su rostro mostraba una mezcla de horror y vergüenza que jamás olvidaré. Nuestras miradas se encontraron nuevamente, y vi lágrimas comenzando a formarse en sus ojos marrones, esos mismos ojos que me miraron con amor en nuestro altar hace más de 2 décadas. Metí mi mano en el bolsillo del pantalón y saqué mi teléfono móvil. Los dedos me temblaban ligeramente, pero logré desbloquearlo. Ricardo se dio cuenta de lo que estaba haciendo y su rostro palideció aún más, algo que no creí posible. «Ignacio, por favor, no hagas esto. Podemos hablar como adultos civilizados. No necesitas...» Ignoré sus ruegos, alcé el teléfono y tomé 3 fotografías rápidas, una de Ricardo en bata frente a la puerta,
una segunda del interior de la casa capturando a Beatriz en las escaleras y una tercera en ángulo amplio mostrando el auto de ella estacionado con la casa de fondo. El flash del teléfono iluminó la escena 3 veces, convirtiendo este momento surrealista en evidencia digital permanente. El sonido del obturador era obscenamente alto en el silencio de la madrugada. Clic, clic, clic. No, Ignacio, borra esas fotos ahora mismo. Ricardo extendió su brazo intentando alcanzar mi teléfono, pero di un paso atrás. Su voz se había transformado en un grito desesperado. «Esto puede arruinar mi carrera. Piensa en lo que estás haciendo». Guardé el teléfono de vuelta en mi bolsillo, manteniéndolo firmemente presionado contra mi pierna. Miré a Ricardo directamente a los ojos. Este hombre que me había dado palmadas en la espalda en reuniones corporativas. Este hombre que brindó en mi último cumpleaños. Este hombre que me llamaba amigo mientras se acostaba con mi esposa. Pensar es exactamente lo que voy a hacer ahora, Ricardo. Mi voz sonaba hueca como si viniera de muy lejos. Voy a pensar muy cuidadosamente sobre cada decisión que tome de aquí en adelante. Me giré para irme. Detrás de mí escuché a Beatriz bajar corriendo las escaleras, sus pies descalzos golpeando la madera. «Ignacio, espera. Por favor, déjame explicarte». Su voz se quebró en un sollozo. «No es lo que crees. Podemos arreglar esto». No me detuve. No miré atrás. Bajé los 3 escalones de piedra y caminé por el sendero del jardín hacia la calle. Mis piernas se movían mecánicamente, un pie delante del otro. Escuché la puerta cerrarse bruscamente detrás de mí, seguida de voces amortiguadas discutiendo frenéticamente dentro de la casa. Llegué a mi Mercedes, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor. Mis manos agarraron el volante con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Miré el reloj del tablero, 00:41. Apenas habían pasado 9 minutos desde que estacioné. 9 minutos que habían destruido 22 años de matrimonio. Arranqué el motor, pero no conduje inmediatamente. A través del parabrisas, observé cómo las luces del segundo piso de la casa de Ricardo se apagaban súbitamente, sumiendo todo en oscuridad. Unos segundos después, vi sombras moviéndose detrás de las cortinas de la planta baja. Imaginé a Beatriz vistiéndose apresuradamente, a Ricardo paseando de un lado a otro como animal enjaulado, ambos discutiendo en susurros urgentes sobre qué hacer ahora que habían sido descubiertos. Mi teléfono comenzó a vibrar. Miré la pantalla. Beatriz llamando. Rechacé la llamada. Inmediatamente vibró de nuevo. Rechacé otra vez, y otra, y otra. En total, rechacé 11 llamadas suyas en los siguientes 5 minutos. Entre sus intentos, Ricardo también llamó 3 veces. Rechacé todas. Finalmente, puse el auto en marcha y me alejé de esa calle maldita. No conduje hacia casa. No podía. La idea de entrar a nuestro dormitorio, ver nuestras fotos familiares en las paredes, dormir en la cama donde ella dormía cada noche después de estar con él, era insoportable. En lugar de eso, conduje sin rumbo por Madrid durante casi 40 minutos. Las calles estaban prácticamente vacías, solo algunos taxis nocturnos y camiones de reparto madrugadores. Los semáforos cambiaban de rojo a verde, de verde a rojo, marcando un ritmo hipnótico que mi cerebro seguía sin pensar. Pasé por la Gran Vía iluminada, crucé el paseo de la Castellana desierto, rodeé la glorieta de Cibeles 2 veces sin razón aparente. A las 01:28, finalmente me detuve frente al Hotel Melia Castilla cerca del Bernabéu. Entré al vestíbulo, donde un recepcionista somnoliento de unos 30 años me saludó con profesionalismo cansado. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reserva?» «No, necesito una habitación individual para esta noche». «Por supuesto». Sus dedos teclearon en el ordenador. ¿Solo equipaje de mano? Miré hacia abajo. Todavía llevaba mi maletín de trabajo del viaje a Barcelona. Nada más. Sí, solo esto. Me registré bajo mi nombre. Pagué 95 con tarjeta de crédito y subí al cuarto 412 en el 4º piso. La habitación era impersonal, pero limpia. Cama matrimonial con sábanas blancas, escritorio pequeño, ventana con vista al estacionamiento.
Me senté en el borde de la cama sin encender más que la lámpara del buró. Mi teléfono había vibrado 23 veces más durante el trayecto. Finalmente lo saqué y miré la pantalla. 18 llamadas perdidas de Beatriz, 5 de Ricardo y 7 mensajes de texto que no me atrevía a abrir todavía. Abrí la aplicación de la cámara y revisé las 3 fotografías que había tomado. Ahí estaban, nítidas y damnificantes. Ricardo Molina, director regional, en bata de seda a medianoche. Beatriz Serrano de Vega, mi esposa de 22 años, en lencería negra en casa ajena. El auto familiar estacionado como testigo silencioso. La evidencia perfecta de una traición perfecta. Pasé esa noche en el Hotel Melia Castilla sin dormir ni un solo minuto. Me quedé sentado en la cama con la espalda contra el cabecero, mirando el techo blanco mientras las horas avanzaban con lentitud tortuosa. A las 02:17, finalmente decidí leer los mensajes de Beatriz. Cada uno era más desesperado que el anterior. Ignacio, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. No es lo que crees. Te lo suplico, déjame explicarte. Fue un error horrible. Te amo. ¿Dónde estás? Estoy preocupada. Marcos pregunta por ti. Ricardo dice que fue culpa suya, que me manipuló. Por favor, créeme. He llamado 31 veces. Al menos dime que estás bien. Ese último mensaje me hizo soltar una risa amarga que sonó demasiado fuerte en el silencio de la habitación. ¿Que si estaba bien? Mi esposa me había estado engañando con mi jefe durante Dios sabe cuánto tiempo, y ella estaba preocupada por mí. La ironía era casi cómica. Bloqueé ambos números temporalmente. Necesitaba silencio para pensar. Y pensar fue exactamente lo que hice durante las siguientes 6 horas. Mi cerebro comenzó a revisar los últimos meses como si fueran una película en cámara lenta, buscando las señales que había ignorado. Y cuando empecé a buscar las encontré por todas partes. 3 meses atrás, a finales de julio, Beatriz había empezado a usar un perfume diferente. Yo lo comenté durante el desayuno un sábado. ¿Perfume nuevo? Huele caro. Ella se había sonrojado ligeramente y respondió, es de una marca que vi en una revista. Me lo regalé yo misma. ¿No te gusta? Yo le dije que sí me gustaba. Nunca pregunté cuánto había costado ni de dónde salió el dinero. Ahora me daba cuenta. 18.700 euros en gastos inexplicables. Ese perfume probablemente fue un regalo de Ricardo. En agosto, Beatriz comenzó a insistir en que necesitaba tiempo para ella misma. Cada martes y jueves por la noche, salía de casa a las 18:30, diciendo que iba a un curso de pilates en un gimnasio cerca de Moncloa. Regresaba alrededor de las 22:00, duchada y con el cabello húmedo, atribuyendo el retraso al tráfico horrible o a charlas con las compañeras del curso. Yo nunca sospeché nada porque parecía más feliz, más energética. ¡Qué idiota fui! No era pilates, era Ricardo. Recordé un momento específico de mediados de septiembre. Beatriz y yo habíamos ido a una cena corporativa de la empresa, una de esas reuniones formales donde los directivos presentan resultados trimestrales y todos fingen estar interesados. Ricardo dio un discurso sobre lealtad empresarial y confianza entre colegas. Cuando terminó, varios empleados aplaudieron. Yo también aplaudí como un tonto. Beatriz estaba sentada a mi lado y en un momento nuestras miradas se cruzaron con la de Ricardo desde el podio. Él desvió los ojos inmediatamente, de forma casi culpable, y carraspeó antes de continuar hablando. Yo lo atribuía a nerviosismo por hablar en público. Ahora entendía. Era culpa. Había más señales, muchas más. Los sábados, cuando yo trabajaba desde casa revisando informes, Ricardo llamaba al teléfono fijo a horas extrañas, solo verificando unos detalles del proyecto de Bilbao, decía siempre. Pero Beatriz era quien contestaba frecuentemente porque yo estaba concentrado en mi oficina. Las conversaciones duraban 15, a veces 20 minutos. Una vez bajé a buscar café y encontré a Beatriz riéndose suavemente al teléfono, con una voz diferente, más melosa. Cuando me vio, su expresión cambió instantáneamente. «Es tu jefe. Hablamos de la fiesta de Navidad de la empresa», explicó rápidamente.
Yo tomé mi café y volví a trabajar sin pensar más en ello. Qué ciego había estado. A las 06:45, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por la ventana del hotel, había reconstruido mentalmente al menos 15 momentos sospechosos que había ignorado completamente. No por estupidez, sino porque confiaba. Confiaba en mi esposa, confiaba en mi jefe, confiaba en que las personas que amaba y respetaba no me destrozarían de esta manera. Esa confianza había sido mi mayor debilidad, pero algo había cambiado dentro de mí durante esa larga noche de insomnio. La conmoción inicial se había transformado en algo diferente, una determinación fría y calculadora. Si ellos habían jugado este juego a mis espaldas durante meses, probablemente más de un año, entonces yo también podía jugar, pero jugaría para ganar. A las 08:00 en punto, me duché, me afeité con la maquinilla desechable del hotel y me puse la misma ropa del día anterior. Bajé al comedor del hotel, desayuné mecánicamente un café con tostadas que no tenían sabor y abrí mi ordenador portátil en una mesa apartada. Abogado Divorcio Madrid, escribí en el buscador. Aparecieron cientos de resultados. Empecé a filtrar. Necesitaba a alguien especializado con experiencia comprobable y sobre todo alguien discreto que entendiera la gravedad de mi situación. No podía permitirme errores. Después de 40 minutos revisando páginas web, reseñas y credenciales, encontré lo que buscaba. Julián Herrera Campos, 56 años, especialista en Derecho Familiar con 28 años de experiencia. Su bufete estaba ubicado en Chamberí, tenía excelentes valoraciones y varios artículos publicados sobre protección patrimonial en divorcios conflictivos. Perfecto. Marqué el número que aparecía en su sitio web. Contestó una secretaria con voz profesional. Bufete Herrera, buenos días. Buenos días. Necesito agendar una cita urgente con el señor Herrera. Es un asunto de divorcio por infidelidad conyugal. Su nombre, por favor. Ignacio Vega. Escuché tecleo de ordenador al otro lado de la línea. Puedo ofrecerle una cita este viernes a las... Necesito verlo hoy. Es urgente. Tengo pruebas fotográficas y la situación es complicada porque involucra mi lugar de trabajo. Hubo una pausa. Un momento, por favor. Música de espera durante 30 segundos. Luego otra voz, masculina y grave. Señor Vega, soy Julián Herrera. Mi secretaria me comenta que tiene una situación urgente. ¿Puede darme detalles generales? Respiré profundamente. Anoche regresé de viaje un día antes de lo previsto y descubrí a mi esposa en casa de mi jefe en situación comprometedora. Tengo fotografías. Estamos casados desde hace 22 años en régimen de gananciales. Necesito proteger mi patrimonio y proceder con divorcio inmediatamente. Entiendo. Su voz no mostraba sorpresa ni juicio, solo profesionalismo eficiente. ¿Tiene idea de cuánto tiempo lleva la relación extramatrimonial? Aún no, pero planeo averiguarlo. Perfecto. Puedo recibirlo hoy a las 14:30. Traiga documentos de matrimonio, escrituras de propiedades si las tiene, y cualquier prueba que haya recopilado. Y señor Vega, hasta que nos veamos, no discuta el tema con su esposa, no haga movimientos financieros grandes y no borre esas fotografías bajo ninguna circunstancia. Entendido, ahí estaré. Colgué y marqué otro número. Esta vez busqué Investigador Privado Madrid Infidelidades. El segundo resultado era una agencia llamada Veritas Investigaciones. Llamé. Un hombre con acento andaluz contestó. Veritas, dígame. Necesito contratar servicios de investigación. Sospecho infidelidad matrimonial y necesito documentación completa de actividades, rutinas y encuentros. ¿Tiene nombres y direcciones de los sujetos? Sí, ambos. Bien. Nuestras tarifas son 300 euros diarios más gastos. ¿Cuándo quiere comenzar? Hoy mismo, si es posible. El investigador se llamaba Mateo Blanco, tenía 44 años y me citó en su oficina en Vallecas esa misma tarde a las 17:00. Era un hombre delgado con barba recortada y mirada penetrante que había trabajado 10 años en la Policía Nacional antes de abrir su agencia. Me escuchó atentamente mientras le explicaba la situación,
tomando notas en una libreta pequeña. Necesito que siga a mi esposa Beatriz Serrano y documente todos sus encuentros con Ricardo Molina. Direcciones, horarios exactos, lugares frecuentados. Quiero saber cuánto tiempo lleva esto y con qué frecuencia se ven. Mateo asintió sin expresión. ¿Algún día específico donde sospeche actividad? Martes y jueves por la noche. Ella dice que va a Pilates entre las 18:30 y las 22:00. Entendido. Empezaré vigilancia mañana martes. Le enviaré informes diarios con fotografías y cronología detallada. Necesita que consiga registro de mensajes o llamadas. Si puede hacerlo legalmente, sí. Hay formas. Déjelo en mis manos. Salí de esa reunión con una sensación extraña de control, recuperándose lentamente. Por primera vez desde anoche, sentía que estaba haciendo algo productivo en lugar de simplemente reaccionar. Esa noche, finalmente regresé a casa. Eran las 20:15 cuando estacioné el Mercedes en la entrada. Las luces del salón estaban encendidas. Respiré hondo 3 veces antes de abrir la puerta principal con mi llave. Beatriz apareció inmediatamente desde la cocina. Su rostro estaba hinchado por haber llorado, ojeras profundas marcaban su piel y llevaba el mismo suéter arrugado que usaba para limpiar la casa. Me miró con ojos suplicantes. Ignacio, gracias a Dios, pensé que... Su voz se quebró. Tuve reuniones de trabajo inesperadas en Barcelona. Se extendieron más de lo previsto. Mentí con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Mi voz sonaba cansada pero normal. Olvidé cargar el teléfono y se apagó. ¿Dónde está Marcos? Beatriz parpadeó confundida por mi tono casual. Claramente esperaba una confrontación explosiva. Está en casa de su amigo Daniel. Vuelve mañana por la mañana. Bien, voy a ducharme. Ha sido un día largo. Pasé junto a ella sin tocarla. Subí las escaleras y me encerré en el baño. Escuché sus pasos indecisos en el pasillo, probablemente esperando que dijera algo más. No lo hice. Me duché durante 20 minutos, dejando que el agua caliente lavara la tensión de mis hombros mientras planificaba mi siguiente movimiento. Julián Herrera había sido claro durante nuestra reunión de las 14:30. No confronte todavía. Documente todo primero. Si ella sospecha que usted sabe, podría destruir evidencias o comenzar a mover dinero. Actúe normalmente hasta que tengamos un caso blindado. Entonces eso haría. Actuaría normalmente. Los siguientes 10 días fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba junto a Beatriz, desayunábamos juntos como si nada hubiera pasado, conversábamos sobre trivialidades. El clima, las facturas, los planes de Marcos para las vacaciones de Navidad. Ella parecía nerviosa los primeros días, estudiando cada palabra mía como si buscara señales de que yo sabía. Pero conforme pasaba el tiempo sin que yo mencionara nada sobre aquella madrugada, comenzó a relajarse. Ricardo en la oficina era otra historia. El miércoles siguiente al incidente, lo crucé en el pasillo cerca de la sala de juntas. Se puso visiblemente tenso, carraspeó incómodo y evitó mi mirada directa. Ignacio, buenos días. ¿Cómo estuvo Barcelona? Productivo, gracias. El cliente quedó satisfecho. Mantuve mi voz profesional y fría. Tengo el informe final en mi escritorio si quiere revisarlo. Sí, claro. Lo veré más tarde. Prácticamente huyó hacia su oficina. Durante esos días, Mateo me enviaba informes diarios por correo electrónico, encriptado con fotografías adjuntas. El patrón era exactamente como había sospechado, pero verlo documentado con precisión forense lo hacía 1000 veces peor. Martes 21 de octubre. Beatriz salió de casa a las 18:33. Condujo directamente al Hotel Regina en Alcalá de Henares, a 28 kilómetros de casa. Ricardo llegó 7 minutos después en su BMW negro. Entraron al hotel por separado con 5 minutos de diferencia. Mateo documentó a ambos entrando a la habitación 304. Salieron 3 horas después, ella a las 21:48, él a las 21:53. Beatriz llegó a casa a las 22:17 con el cabello húmedo, exactamente como siempre después de su supuesto pilates.
Jueves 23 de octubre. Mismo patrón. Beatriz salió a las 18:31. Misma ruta hacia el Hotel Regina. Ricardo llegó 9 minutos después. Habitación 304 nuevamente. Mateo incluso consiguió, sobornando a un empleado de limpieza, la información de que esa habitación estaba reservada permanentemente los martes y jueves bajo el nombre de R. Morales. Un alias burdo pero efectivo. Ese jueves, cuando Beatriz llegó a casa pasadas las 10 de la noche, yo estaba viendo el partido del Real Madrid en televisión. Ella entró al salón secándose el cabello con una toalla pequeña. «Hola, cariño. El pilates estuvo intenso hoy. La instructora nos hizo hacer abdominales durante 40 minutos. Estoy exhausta». Se dejó caer en el sofá junto a mí, con un suspiro exagerado. «Suena agotador», respondí sin apartar la vista del televisor. «¿Quieres cenar algo? Preparé pasta». «Ay, no, comí una ensalada con las chicas del gimnasio después de clase. Pero gracias». Se acurrucó contra mi hombro como había hecho 1000 veces durante nuestro matrimonio. El olor de su perfume caro, ese que Ricardo le había regalado, llenó mis fosas nasales. Me obligué a no apartarme bruscamente. Por dentro, mi estómago se retorcía con náusea y rabia, pero por fuera permanecí impasible. Martes 28 de octubre. El patrón continuaba. Hotel Regina, habitación 304, 3 horas. Mateo envió 47 fotografías ese día. Beatriz entrando al estacionamiento subterráneo. Ricardo caminando por el vestíbulo ajustándose la corbata. Ambos en el ascensor capturados por cámaras de seguridad que Mateo había hackeado mediante contactos técnicos. Jueves 30 de octubre. Mismo ritual. Pero esta vez Mateo agregó algo nuevo a su informe. He rastreado reservas del hotel mediante contacto interno. La habitación 304 ha sido reservada bajo R. Morales cada martes y jueves desde el 15 de agosto de 2023. Son 14 meses de registros continuos. Adjunto documento escaneado. 14 meses. Más de un año de mentiras. Durante esos 10 días, también descubrí otras cosas. Revisé discretamente los extractos de nuestra cuenta bancaria conjunta mientras Beatriz dormía. Encontré cargos que nunca había notado antes. Restaurante La Cabaña Roja en Alcalá, 186 euros, 12 de septiembre. Joyería Montiel en Sol, 430 euros, 3 de octubre. Hotel Boutique en Segovia, 290 euros, 27 de septiembre. Ese fin de semana ella dijo que iba a un retiro de yoga con amigas. Sumé cada cargo sospechoso cuidadosamente en una hoja de cálculo oculta en mi ordenador. 18.700 euros exactos gastados en 14 meses. Dinero de nuestra cuenta conjunta. Mi dinero, usado para financiar su aventura. El colmo del descaro. El 10º día de vigilancia, un viernes 31 de octubre, Mateo me citó en su oficina para entregar el informe completo. Llegué a las 16:30 y encontré sobre su escritorio una carpeta gruesa de color manila que parecía pesar toneladas. «Señor Vega, aquí tiene todo». Mateo deslizó la carpeta hacia mí con expresión seria. 162 fotografías de alta resolución, transcripciones de mensajes recuperados del servidor del hotel, registro completo de reservas y algo adicional que descubrí investigando a Ricardo Molina. ¿Algo adicional?, pregunté mientras abría la carpeta. Las primeras imágenes mostraban a Beatriz y Ricardo entrando al Hotel Regina desde ángulos diferentes, fechas y horas impresas en la esquina inferior. Ricardo Molina está casado. Mateo sacó varias hojas grapadas de otra carpeta. Su esposa se llama Amparo Ruiz de Molina, 49 años, ama de casa. Llevan casados 27 años y tienen 3 hijos, Raúl de 25, Sandra de 23 y Alberto de 19. Viven en la misma casa donde usted descubrió a su esposa aquella madrugada. La familia aparenta ser ejemplar. Amparo participa activamente en asociaciones vecinales. Ricardo asiste a eventos escolares. Todo muy respetable por fuera. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Otra familia destruida. Otros hijos que no sabían que su padre era un mentiroso. ¿La esposa sabe algo? No tengo evidencia de que lo sepa. De hecho,
Encontré publicaciones en su Facebook de hace 3 semanas donde etiqueta a Ricardo con corazones y menciones como el mejor esposo del mundo. Claramente ella no tiene idea. Revisé las hojas que Mateo me había dado. Contenían información detallada, dirección completa de la familia Molina, números telefónicos, lugares de trabajo de los hijos, incluso el horario en que Amparo hacía sus compras semanales en el Mercadona cercano. Mateo era excepcionalmente minucioso. Hay algo más importante, continuó Mateo señalando una página específica del informe. Todos los encuentros documentados siguen un patrón extremadamente rígido. Siempre martes y jueves. Siempre entre 19:00 y 19:15 horas exactas de llegada. Siempre habitación 304. Duración promedio, 2 horas y 53 minutos. Este nivel de consistencia sugiere que la relación está altamente organizada, casi mecánica. Pasé las páginas lentamente. Había fotografías fechadas desde el inicio de la vigilancia. 21 de octubre, 23 de octubre, 28 de octubre, 30 de octubre. 4 encuentros documentados en 10 días, multiplicado por 14 meses. Rápidamente calculé en mi cabeza. Aproximadamente 112 encuentros. 112 veces que mi esposa había elegido a Ricardo sobre nuestra familia. ¿Conseguiste los mensajes de texto?, pregunté con voz ronca. Mateo sacó varias hojas más. Solo fragmentos recuperados del servidor del hotel cuando reservaban. Nada demasiado explícito, porque aparentemente usan WhatsApp con mensajes que se autodestruyen. Pero tengo 3 conversaciones por correo electrónico entre ellos, que el investigador informático pudo extraer de servidores antiguos. Leí el primero, fechado 20 de septiembre de 2023. B. ¿Martes a la hora habitual? Necesito verte. R. Por supuesto. Habitación reservada. Te extraño. B. Ignacio viaja a Zaragoza ese día. Perfecto. R. Eres increíble. No puedo esperar. El segundo era del 15 de enero de 2024. R. Amparo preguntó por qué llego tarde los jueves. Le dije reuniones con inversores alemanes. B. Ignacio tampoco sospecha nada. Está tan absorbido en el trabajo que podríamos encontrarnos en nuestra propia casa y no se daría cuenta, jajaja. R. Cuidado con ser demasiado confiada. Mejor mantener el hotel. B. Tienes razón, te amo. Esas últimas 3 palabras me golpearon como puñetazo en el pecho. Te amo. Se lo decía a él. ¿Cuándo fue la última vez que me lo dijo a mí con sinceridad y no como simple costumbre? El tercer correo era más reciente, del 8 de octubre de 2024. B. Ese perfume que me regalaste es hermoso. Ignacio comentó que huele caro, pero no sospecha nada. R. Solo lo mejor para ti, aunque me preocupa que note esas cosas. B. Relájate. Le dije que me lo compré yo misma. Es tan ingenuo que se lo tragó completo. R. Aún así debemos tener cuidado. Mi promoción a director ejecutivo se decide en enero. No podemos arriesgar escándalos ahora. Cerré los ojos sintiendo bilis subir por mi garganta. Ingenuo. Me había llamado ingenuo, y Ricardo estaba más preocupado por su maldita promoción que por las familias que estaba destruyendo. Hay más, dijo Mateo interrumpiendo mis pensamientos oscuros. Sacó un sobre aparte. Investigué las finanzas de Ricardo mediante contactos bancarios. Tiene deudas importantes, hipoteca de 340.000 euros sobre la casa, préstamo de coche por 28. 7.000 euros y 2 tarjetas de crédito con saldo acumulado de 15.600 euros. Su salario es alto, pero gasta más de lo que gana. Los regalos caros para su amante probablemente están financiados con crédito. Eso explicaba por qué había usado nuestro dinero conjunto para hoteles y cenas. Ricardo pagaba joyas y perfumes, Beatriz ponía el dinero para los encuentros, un reparto de gastos en su pequeña aventura sórdida. Esa noche, después de revisar el informe completo durante 3 horas en mi oficina en casa, comencé a analizar meticulosamente nuestros extractos bancarios conjuntos de los últimos 14 meses. Tenía copias digitales de todo porque yo era quien manejaba las finanzas familiares. Beatriz nunca se interesó en revisar las cuentas.
Creé una hoja de cálculo detallada con cada cargo sospechoso. Hotel Regina, Alcalá, 56 cargos de 120 euros cada uno. 6. 20 euros, restaurante La Cabaña Roja, 23 cargos promedio, 180 euros, 4.140 euros. Joyería Montiel, 3 cargos, 430, 890 y 1.240 euros, 2.560 euros. Boutique de lencería en Serrano, 7 cargos, 1.830 euros. Hotel Boutique, Segovia, 2 cargos, 290 y 310 euros, 600 euros. Spa y tratamientos de belleza, 8 cargos, 2.850 euros. Total documentado, 18.700 euros exactos. Casi 19.000 euros de mi salario, ganados con horas extras y viajes agotadores, utilizados para financiar la traición de mi esposa. Dinero que podríamos haber usado para remodelar la cocina, como Beatriz había pedido hace 2 años. Dinero que podría haber pagado un semestre completo de la Universidad de Marcos. Dinero que simplemente desapareció en hoteles baratos y cenas románticas con otro hombre. Imprimí cada extracto bancario, marqué cada cargo sospechoso con resaltador amarillo y los organicé cronológicamente en un archivador separado. Julián me había dicho que la documentación financiera era crucial en divorcios por infidelidad, porque demostraba dilapidación de patrimonio matrimonial, un término legal elegante para decir que Beatriz había robado dinero conyugal para su aventura. Guardé todo en mi maletín: el informe de Mateo, los extractos marcados, las fotografías más comprometedoras y los correos electrónicos impresos. Eran casi las 02:30 de la madrugada cuando finalmente apagué la luz de mi oficina. Subí las escaleras silenciosamente. Beatriz dormía profundamente en nuestra cama matrimonial, acurrucada del lado derecho como siempre. Su respiración era tranquila y regular. Dormía como bebé sin rastro de culpa en su rostro relajado. Me quedé parado en el marco de la puerta observándola durante varios minutos. Esta mujer con quien había compartido 22 años de vida, la madre de mi hijo, la persona que juró amarme en enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza, todo había sido mentira. El lunes 3 de noviembre volví al bufete de Julián Herrera con el informe completo de Mateo y todos los extractos bancarios organizados. Su secretaria me hizo pasar inmediatamente a su despacho, una oficina amplia con estanterías llenas de códigos legales y diplomas enmarcados en las paredes. Julián revisó los documentos durante 40 minutos sin interrupciones, haciendo anotaciones ocasionales en un bloc amarillo. Finalmente, levantó la vista con expresión seria pero satisfecha. «Señor Vega, esto es un caso textbook de infidelidad con dilapidación patrimonial. Tiene documentación fotográfica irrefutable, registro de gastos detallado y evidencia de engaño continuado durante 14 meses. Cualquier juez fallará a su favor». «¿Qué necesito hacer ahora?», pregunté inclinándome hacia adelante. «Primero, proteger el patrimonio inmediatamente antes de que ella sospeche y empiece a mover dinero». Julián sacó varios formularios de su archivador. «Vamos a solicitar medida cautelar de congelamiento de cuentas bancarias conjuntas. Esto evita que cualquiera de los dos haga transacciones mayores sin autorización judicial. Paralelamente, usted abrirá cuenta personal separada donde depositará únicamente sus ingresos futuros». «¿Eso es legal? ¿No puedo simplemente transferir mi mitad?». «No». Julián negó con la cabeza firmemente. En régimen de gananciales, todo bien adquirido durante el matrimonio pertenece al 50% a ambos cónyuges. Si usted transfiere fondos unilateralmente, ella podría acusarlo de ocultación de bienes y complicar el proceso. La medida cautelar protege a ambas partes legalmente mientras el divorcio se procesa. Tenía sentido. ¿Cuánto tardan esas medidas? Con la evidencia que tiene, probablemente 72 horas para aprobación judicial. Mientras tanto, necesito que documente absolutamente todo el patrimonio matrimonial: propiedades, vehículos, cuentas de ahorro, inversiones, fondos de pensiones. Todo. Haremos inventario completo. Pasamos las siguientes 2 horas catalogando meticulosamente cada bien que Beatriz y yo poseíamos. Julián iba escribiendo en su ordenador mientras yo proporcionaba detalles. Vivienda habitual en Pozuelo de Alarcón.
comprada en 2006 por 385.000 euros, hipoteca pagada completamente en 2021. Valor actual estimado según tasación reciente, 520.000 euros. Apartamento de alquiler en Salamanca, comprado en 2015 como inversión por 240.000 euros. Hipoteca restante, 87. 0 euros. Genera ingresos de alquiler de 1.100 euros mensuales. Valor actual, 310.000 euros. 2 vehículos. Mi Mercedes clase E modelo 2020. Valor 42.000 euros. Su Audi A4 modelo 2022. Valor 38.000 euros. Cuentas bancarias conjuntas. Cuenta corriente Santander con 34.600 euros. Cuenta de ahorro BBVA con 89.300 euros. Planes de pensiones. Mi plan personal con 156.000 euros acumulados. Plan de Beatriz con 12.400 euros que yo había estado financiando. Total patrimonio matrimonial. Aproximadamente 1.214.300 euros. En teoría corresponden 607.150 euros a cada uno, explicó Julián mientras sumaba las cifras. Pero con la infidelidad comprobada y dilapidación de 18.700 euros de fondos conjuntos, solicitaremos división favorable a usted, 55%, 45% o mejor. Además, ella tendrá que reembolsarle esos gastos indebidos. ¿Y la casa? La vivienda habitual es más complicada. Normalmente se asigna al cónyuge con menores recursos o quien tiene custodia de hijos menores. Su hijo Marcos tiene 20 años, ya es adulto legalmente, así que ese factor no aplica. Beatriz tendrá difícil argumentar que necesita la casa más que usted. Solicitaremos que le sea adjudicada a usted o venta con división de ganancias. Mientras Julián redactaba los documentos necesarios, yo tomé fotografías detalladas de cada habitación de nuestra casa ese mismo día cuando Beatriz salió a hacer compras. Documenté muebles, electrodomésticos, obras de arte menores, todo. Julián había insistido. Cualquier cosa que pueda ser disputada después debe estar fotografiada y fechada ahora. El miércoles 5 de noviembre, Julián me llamó a las 11:47. Señor Vega, tenemos aprobación judicial. Las cuentas conjuntas quedan congeladas desde este momento. Acérquese al banco hoy mismo con la orden que le envié por correo y abra su cuenta personal. Esa tarde fui al Santander de la sucursal en Moncloa. El gerente, un hombre calvo llamado Francisco, que conocía porque manejaba nuestras cuentas desde hace años, leyó la orden judicial con expresión incómoda. Don Ignacio, lamento que esté pasando por esto. Procederé inmediatamente con el congelamiento. ¿Desea abrir cuenta nueva? Sí, únicamente a mi nombre. Entendido. Sus futuros ingresos salariales pueden depositarse aquí sin problema, porque son considerados gananciales privativos post-separación. Francisco tecleó en su ordenador. La cuenta estará activa en 24 horas. Esa noche, cuando llegué a casa cerca de las 20:00, Beatriz estaba en la cocina preparando la cena. Algo raro, porque últimamente cocinaba poco. Hola, cariño. Hice tu favorita, merluza al horno con patatas. Sonrió intentando parecer alegre, pero noté tensión en sus hombros. Gracias, huele bien. Me senté a la mesa fingiendo normalidad mientras mi estómago se retorcía. ¿Cómo podía comer con ella después de todo lo que sabía? Durante la cena, Beatriz habló sin parar sobre trivialidades. La vecina del tercero que renovó su balcón, el supermercado que había cambiado de ubicación los productos lácteos, lo caro que estaba el tomate últimamente. Yo asentía ocasionalmente sin realmente escuchar. Mi mente estaba ocupada calculando el siguiente paso. El jueves 6 de noviembre, exactamente 23 días después de descubrirlos, Julián finalizó la petición formal de divorcio. Era un documento de 47 páginas que detallaba cada aspecto legal del caso. Fundamentos del divorcio por infidelidad comprobada, inventario patrimonial completo, evidencia fotográfica adjunta en anexos, solicitud de división favorable, 58%, 42%, reembolso de fondos dilapidados y asignación de vivienda conyugal al solicitante. Tiene dos opciones, me explicó Julián en su oficina esa tarde. 1.
Notificamos a Beatriz ahora mediante alguacil judicial. Ella recibirá los papeles formalmente y tendrá 20 días para responder. 2. Usted mismo le entrega los papeles en confrontación privada. Es más dramático, pero le da control del momento. ¿Cuál recomienda? Depende de sus objetivos emocionales. Si busca justicia fría y eficiente, notificación judicial. Si busca que ella entienda exactamente lo que perdió y por qué, confrontación personal. Pensé en las 112 veces que me mintió, en los 18.700 euros robados, en los correos donde me llamó ingenuo, en Ricardo, preocupándose más por su promoción que por las familias destruidas. Confrontación personal, pero no solo con ella. Julián levantó una ceja. ¿Qué tiene en mente? Quiero que Ricardo Molina enfrente consecuencias también, no solo en lo personal sino profesionalmente. Quebró el código de ética corporativo al mantener relación con esposa de subordinado. Eso debe tener repercusiones. Técnicamente correcto. ¿Planea denunciarlo ante recursos humanos de su empresa? Sí, pero quiero coordinarlo perfectamente. Confrontar a Beatriz y denunciar a Ricardo el mismo día. Máximo impacto simultáneo. Julián sonrió levemente. Me gusta cómo piensa, señor Vega, pero hay algo más que debería considerar. ¿Qué? La esposa de Ricardo, Amparo Ruiz. Según el informe del investigador, ella no sabe nada. Tiene derecho a conocer la verdad también. Y francamente, como testigo adicional en su caso, su testimonio podría ser devastador para ambos infieles. Tenía razón. Amparo merecía saber que su esposo de 27 años la había estado traicionando sistemáticamente durante más de un año. Y si ella decidía divorciarse también, Ricardo enfrentaría destrucción completa. 2 divorcios simultáneos, pérdida de empleo, ruina financiera, justicia perfecta. El lunes 10 de noviembre tomé la decisión más difícil hasta ese momento: contactar a Amparo Ruiz de Molina. Tenía su número telefónico gracias al informe de Mateo, pero llamarla directamente parecía demasiado abrupto. En lugar de eso, decidí aparecer en su puerta. Según la vigilancia de Mateo, Amparo salía cada lunes a las 10:30 para hacer compras semanales en el Mercadona de su barrio, regresando alrededor de las 12:15. Ricardo estaba en la oficina hasta las 19:00 los lunes. Eso me daba ventana perfecta. Llegué a la casa de los Molina a las 12:40, cuando vi su Renault Clio beige estacionándose frente a la entrada. Amparo salió del auto cargando 4 bolsas de compras reutilizables llenas. Era una mujer de estatura media, cabello castaño con canas que no intentaba ocultar, vestida con jeans y suéter sencillo. Se veía cansada pero digna. Bajé de mi Mercedes y me acerqué antes de que entrara a la casa. «¿Señora Amparo Ruiz de Molina?» Se giró sobresaltada, apretando las bolsas defensivamente. «Sí, ¿quién es usted?» «Me llamo Ignacio Vega. Trabajo con su esposo Ricardo en la empresa de logística. Necesito hablar con usted sobre un asunto extremadamente delicado. ¿Podemos conversar dentro? Le prometo que no le quitaré mucho tiempo». Su expresión cambió de sorpresa a preocupación. «¿Le pasó algo a Ricardo? ¿Tuvo un accidente?» «No, no es eso. Pero es importante. Por favor». Amparo dudó, claramente incómoda, pero finalmente asintió. «Está bien, pero tengo que guardar las compras primero». La seguí al interior de la casa donde aquella madrugada del 14 de octubre había descubierto la traición. Ver el vestíbulo a plena luz del día, con decoración familiar normal, fotos de bodas y graduaciones en las paredes, zapatillas infantiles olvidadas junto a la puerta, hacía todo más surreal. Esta era una familia real que estaba a punto de destruirse. Amparo guardó las compras rápidamente en la cocina y me indicó que pasara al salón. Nos sentamos en sofás opuestos, una mesa de centro de madera entre nosotros. Ella me miraba expectante y nerviosa. «Señor Vega, está asustándome. ¿Qué sucede?» Respiré profundamente. «Señora Amparo, lo que voy a decir le destrozará su mundo. Créame que no disfruto esto, pero merece conocer la verdad». Saqué de mi maletín una carpeta que contenía copias de las fotografías menos explícitas, pero igualmente condenatorias.
Su esposo Ricardo mantiene una relación extramatrimonial con mi esposa Beatriz desde hace 14 meses. El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. Ricardo jamás... Le extendí la carpeta. Tengo pruebas irrefutables. Investigador privado, fotografías fechadas, registros de hotel, extractos bancarios, todo documentado legalmente. Amparo tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a revisar. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas conforme pasaba las páginas. Fotografías de Ricardo entrando al Hotel Regina, Beatriz en el estacionamiento, registros de reservas repetidas, los correos electrónicos donde planificaban encuentros. 112 veces, susurré. Se han visto aproximadamente 112 veces en ese hotel, cada martes y jueves durante más de un año. Habitación 304. Amparo dejó escapar un sollozo ahogado. Las fotografías cayeron de sus manos sobre la mesa. Cada jueves, cada maldito jueves me decía que tenía reuniones con inversores alemanes. Y los martes decía que revisaba inventarios en la bodega de Alcalá. Su voz se quebró completamente. 27 años casada con ese hombre, 27 años criando a sus hijos, y él... No dije nada, simplemente le permití procesar la devastación. Lloró silenciosamente durante varios minutos, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Finalmente, respiró profundo, intentando recuperar compostura. ¿Por qué me lo dice a mí? Podría haberlo manejado discretamente, divorciarse de su esposa sin involucrarme. Porque usted merece la verdad y porque Ricardo necesita enfrentar consecuencias completas de sus acciones, no solo perder a mi esposa, sino también su propia familia. Hice pausa. Y honestamente, porque su testimonio como esposa engañada fortalecería enormemente cualquier acción legal o corporativa contra él. Amparo me miró con ojos enrojecidos. ¿Qué planea hacer? Voy a confrontar a Beatriz y entregarle papeles de divorcio. También planeo denunciar a Ricardo ante recursos humanos de la empresa por quebrantar código de ética al mantener relación con esposa de subordinado. Eso casi seguramente resultará en su despido. Bien. Su voz sonó fría y dura. Que pierda todo como yo estoy perdiendo todo ahora mismo. Hay algo más que podríamos hacer juntos, sugerí cuidadosamente. Si coordinamos nuestras acciones el mismo día, el impacto sería máximo. Yo confronto a Beatriz en casa. Usted confronta a Ricardo aquí o donde prefiera. Ambos reciben evidencia irrefutable simultáneamente. Y al día siguiente presentamos denuncia corporativa conjunta. Amparo permaneció en silencio durante casi un minuto completo, procesando. Finalmente asintió. ¿Cuándo? ¿Qué le parece el sábado 15 de noviembre? Dentro de 5 días. Es suficiente tiempo para preparar todo, pero no tanto que ellos sospechen algo. Ricardo estará en casa ese día. Mi hijo Marcos también. Confrontación familiar completa. Mis hijos. Dios mío, mis hijos. Amparo se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo les digo esto? Raúl idolatra a su padre. Sandra se casa el próximo año y quería que Ricardo la llevara al altar. Alberto está en segundo de universidad pagada con nuestro dinero conjunto. Lo entiendo perfectamente. Mi hijo de 20 años también tendrá que procesar que su madre destruyó nuestra familia. Hice pausa. Pero la verdad siempre es mejor que vivir en mentira, ¿no cree? Amparo bajó las manos y me miró directamente con determinación nueva en sus ojos llorosos. Tiene razón. Sábado 15 de noviembre. ¿A qué hora? Yo planeo hacerlo durante la cena, alrededor de las 21:00. Beatriz estará relajada. Marcos presente. Máximo impacto emocional. Haré lo mismo, cenaré con Ricardo y cuando terminemos, le mostraré todo. Amparo recogió las fotografías de la mesa con manos ya más firmes. ¿Puedo quedarme copias de esto? Por supuesto, son suyas. Y señora Amparo, me puse de pie preparándome para irme. Lamento profundamente que tengamos que conocernos bajo estas circunstancias. Ninguno de los dos merecíamos esto. No, no lo merecíamos. Se levantó también secándose las últimas lágrimas, pero al menos ahora sabemos la verdad,
y ellos van a pagar por cada mentira. Nos dimos la mano en un pacto silencioso de justicia mutua. Cuando salí de esa casa, sentí algo parecido a alivio mezclado con anticipación. Ya no estaba solo en esto. Amparo era aliada inesperada pero poderosa. Los siguientes días pasaron en preparación meticulosa. Julián finalizó todos los documentos legales. Yo ensayé mentalmente cómo confrontaría a Beatriz docenas de veces. Compré una pequeña cámara de video oculta que instalaría en el comedor para grabar la confrontación. Julián sugirió que podría ser útil legalmente. El viernes 14 de noviembre, un día antes del confronto planeado, Beatriz comentó durante el desayuno: «Mañana deberíamos cenar algo especial. ¿Qué te parece si preparo lasaña?» «Me parece perfecto», respondí con sonrisa que no alcanzó mis ojos. «Será una cena muy memorable». No tenía idea de cuán memorable sería. El sábado 15 de noviembre amaneció con cielo despejado y temperatura fresca, típica de otoño madrileño. Me desperté a las 07:20 con el corazón latiendo aceleradamente, sabiendo que este día cambiaría todo para siempre. Beatriz preparó el desayuno como cualquier sábado normal: café con leche, tostadas con aceite de oliva y tomate rallado. Marcos bajó cerca de las 09:00 arrastrando los pies, todavía adormilado, y se sentó frente a mí bostezando. «Buenos días, campeón», saludé intentando sonar casual. «¿Tienes planes hoy?» «Iba a salir con Daniel esta tarde, pero puedo cancelar si necesitas algo». Marcos mordió su tostada distraídamente, revisando su móvil. «Preferiría que cenaras con nosotros esta noche. Tu madre está preparando lasaña». Miré a Beatriz, que sonreía desde la cocina, completamente ajena a lo que vendría. «Hace tiempo que no cenamos los tres juntos tranquilamente». «Claro, papá, sin problema». Marcos encogió los hombros. El día transcurrió con lentitud agónica. Instalé la cámara oculta en el estante del comedor a las 14:30 cuando ambos estaban fuera, disimulada entre libros decorativos con ángulo perfecto hacia la mesa. Revisé 3 veces que funcionara correctamente. Organicé los documentos legales en mi maletín: petición de divorcio, orden de congelamiento de cuentas, inventario patrimonial, todo perfectamente ordenado en carpeta azul oficial. A las 17:00 recibí mensaje de texto de Amparo: «Todo listo por mi parte. Cena con Ricardo a las 20:30. Que Dios nos dé fuerza». Respondí: «Mucha fuerza para usted también. Ellos merecen esto». Beatriz comenzó a preparar la cena alrededor de las 19:00. El olor de la lasaña horneándose llenaba la casa, un aroma que normalmente me habría resultado reconfortante, pero que ahora me revolvía el estómago. Ella tarareaba mientras cocinaba, contenta y relajada. En su mente, esta era simplemente otra cena familiar agradable. Marcos puso la mesa sin que se lo pidieran, colocando platos, cubiertos y copas de vino para los adultos. Yo conecté mi portátil al televisor de 55 pulgadas del comedor usando cable HDMI, asegurándome de que la presentación estuviera lista. Marcos lo notó. «¿Vamos a ver alguna película durante la cena?», preguntó curioso. «Algo así. Una presentación importante que quiero compartir con ustedes». A las 21:07 nos sentamos a cenar. Beatriz sirvió generosas porciones de lasaña humeante con ensalada de acompañamiento. Brindamos con vino tinto. Ellos dos bebieron. Yo solo toqué mi copa con los labios, sin beber realmente. Necesitaba mantener la cabeza absolutamente clara. La conversación durante los primeros 15 minutos fue trivial. Marcos habló sobre sus exámenes de diciembre. Beatriz comentó sobre oferta de ropa en el Corte Inglés. Yo asentía ocasionalmente sin decir mucho. Comí mecánicamente, sintiendo cada bocado como cemento bajando por mi garganta. Cuando todos terminamos el plato principal, limpié mi boca con la servilleta y me puse de pie. Antes del postre, hay algo importante que necesito compartir con ambos. Beatriz me miró confundida. ¿Ahora? ¿No puede esperar hasta después de la tarta de manzana? No, no puede esperar. Caminé hacia el portátil y moví el cursor. La pantalla del televisor cobró vida mostrando la primera diapositiva. Fecha y hora exactas: 14 de octubre 2024,
00:41 horas, con fotografía de la fachada de la casa de Ricardo Molina. El rostro de Beatriz palideció instantáneamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la copa de vino casi se le cayó de la mano. «Ignacio, ¿qué es esto?». Su voz salió como susurro estrangulado. No respondí. Simplemente avancé a la siguiente diapositiva. Fotografía de Ricardo abriendo la puerta en bata azul marino. Expresión de pánico congelada en el tiempo. Siguiente diapositiva. Beatriz en las escaleras interiores en lencería negra, bajando hacia el vestíbulo. «Papá, ¿qué demonios?». Marcos se levantó bruscamente de su silla, mirando la pantalla con horror creciente. Continué pasando diapositivas sin decir palabra. Hotel Regina en Alcalá de Henares. Beatriz entrando al estacionamiento. Ricardo llegando minutos después. Fecha y hora en cada imagen. 21 de octubre, 19:03 horas. Siguiente, 23 de octubre, 19:08 horas. Siguiente, 28 de octubre, 19:01 horas. Siguiente, 30 de octubre, 19:15 horas. Un patrón metódico y devastador. «Ignacio, por favor, apaga eso. Podemos hablar sobre...». Beatriz intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron correctamente. Se dejó caer de vuelta en la silla con lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «¿Hablar sobre qué exactamente, Beatriz?». Hablé por primera vez, mi voz saliendo fría como hielo. «Sobre los 14 meses que has estado acostándote con mi jefe. Sobre las 112 veces aproximadas que te encontraste con él en ese hotel mientras yo trabajaba como idiota para mantenernos». Marcos miraba entre su madre y yo con expresión de completa incredulidad. «Mamá, ¿esto es real? Tú...». «Marcos, cariño, no es lo que parece». Beatriz extendió su mano hacia él, pero Marcos retrocedió como si ella quemara. Pasé más diapositivas. Extractos bancarios con cargos marcados en amarillo. 18.700 euros, dije señalando la pantalla. De nuestra cuenta conjunta, gastados en hoteles, restaurantes románticos, regalos para tu amante, dinero que debería haber pagado la universidad de nuestro hijo, dinero que ganaba viajando y sacrificando tiempo familiar. Siguiente diapositiva. Los correos electrónicos impresos en letras grandes para que todos pudieran leer. El que más me había dolido apareció en pantalla completa. «Ignacio es tan ingenuo que se lo tragó completo. Ricardo, mi promoción a director ejecutivo se decide en enero. No podemos arriesgar escándalos». Marcos leyó en voz alta, su voz quebrándose. «¿Ingenuo? ¿Llamaste a papá ingenuo?». Se giró hacia Beatriz con furia que nunca había visto en él. «¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros?». «Marcos, por favor, déjame explicarte». Beatriz sollozaba abiertamente ahora, maquillaje corriendo en líneas negras por su rostro. «Fue un error horrible. Estaba confundida. Me sentía sola porque tu padre siempre trabajaba». «No», exploté finalmente, mi voz subiendo por primera vez esa noche. «No intentes justificar esto culpándome a mí. Yo trabajaba para darnos buena vida, para que tú no tuvieras que trabajar si no querías, para pagar esta casa, ese auto que conduces, las vacaciones familiares, y tú lo pagaste acostándote con mi jefe durante más de un año». Saqué la carpeta azul de mi maletín y la arrojé sobre la mesa frente a ella. Varios documentos se deslizaron fuera, papeles oficiales con sellos judiciales, tipografía legal densa. Petición de divorcio por infidelidad comprobada. 52 páginas de evidencia adjunta. Las cuentas bancarias conjuntas están congeladas por orden judicial desde hace 10 días. No puedes mover un euro sin autorización. Solicito división patrimonial 5842 a mi favor, más reembolso completo de los gastos que dilapidaste en tu aventura. Beatriz tomó los papeles con manos temblorosas, hojeándolos sin realmente leer. «Ignacio, por favor, podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar esto. Te amo. Siempre te he amado». «No». Mi voz era de acero. «No me amas. Probablemente nunca me amaste realmente o no habrías sido capaz de mirarme a los ojos cada noche después de estar con él.
¿No habrías podido dormir tranquilamente en nuestra cama sabiendo lo que habías hecho? Marcos seguía de pie, respirando agitadamente, puños apretados a los costados. «Mamá, tienes que irte. Ahora». «¿Qué?» «Marcos, esta es mi casa también. Esta es la casa que papá pagó», gritó Marcos. «La casa donde nos criaste mientras engañabas a tu esposo. No quiero verte aquí». Beatriz se levantó tambaleándose, buscando apoyo en la mesa. Me miró una última vez con desesperación absoluta en sus ojos. «Ignacio, por favor, 22 años juntos. Eso tiene que significar algo». «Significaba todo para mí», respondí tranquilamente, «hasta que tú lo destruiste. Tienes 48 horas para recoger tus cosas personales. Después de eso, el resto se inventariará legalmente para división patrimonial». Ella salió del comedor sollozando incontrolablemente, subió las escaleras y escuché la puerta del dormitorio cerrarse con golpe fuerte. Marcos y yo nos quedamos en silencio durante varios minutos. Finalmente mi hijo habló con voz ronca. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Desde el 14 de octubre. Los descubrí esa madrugada cuando regresé de Barcelona un día antes. Y no dijiste nada durante un mes. Necesitaba pruebas. Necesitaba protegernos legalmente». Lo miré directamente. «Tu madre tomó sus decisiones. Ahora todos vivimos con las consecuencias». Beatriz salió de la casa el domingo por la tarde, alrededor de las 16:30, después de empacar 2 maletas grandes con ropa y artículos personales. No nos hablamos. Ella intentó acercarse a Marcos 2 veces, pero él la evitó deliberadamente, encerrándose en su habitación hasta que escuchó el auto alejándose. Más tarde supe que se mudó temporalmente con su hermana Claudia en Getafe. Esa misma noche del sábado 15, mientras yo confrontaba a Beatriz, Amparo había hecho exactamente lo mismo con Ricardo, según me confirmó por mensaje a las 23:47. Hecho. Le mostré todo. Negó al principio, luego suplicó, finalmente explotó en rabia. «Está durmiendo en el sofá. Mis hijos están devastados, pero se hizo justicia». El lunes 17 de noviembre a las 09:00, Amparo y yo nos presentamos juntos en las oficinas centrales de la empresa solicitando reunión urgente con el director de Recursos Humanos, Ernesto Salgado, y el CEO, Vicente Carmona. La secretaria intentó agendar cita para días después, pero cuando mencioné que involucraba conducta inapropiada de director regional con implicaciones legales graves, nos hicieron pasar inmediatamente. Ernesto Salgado tenía 61 años, cabello completamente blanco y expresión perpetuamente seria. Vicente Carmona, el CEO, era más joven, 54 años, conocido por no tolerar escándalos corporativos. Ambos nos recibieron en sala de juntas privada del 5º piso. «Señor Vega, señora Molina, ¿en qué podemos ayudarles?» Ernesto abrió libreta preparándose para tomar notas. Coloqué sobre la mesa de caoba 2 copias del dossier completo, fotografías, extractos bancarios, registros de hotel, correos electrónicos. Amparo hizo lo mismo desde su lado. Ricardo Molina, director regional de esta empresa, ha mantenido relación extramatrimonial con mi esposa Beatriz Serrano durante los últimos 14 meses. Comencé con voz firme. Como empleado subordinado a él, esto constituye clara violación del Código de Ética Corporativo que prohíbe relaciones que comprometan ambiente laboral o generen conflictos de interés. Vicente Carmona tomó uno de los dosieres y comenzó a revisar, su rostro endureciéndose con cada página. ¿Esto ha sido verificado? Completamente. Investigador privado con licencia, documentación notariada, evidencia admisible en corte. Todo legal. Señalé fotografías específicas. Hotel Regina en Alcalá de Henares. Encuentros regulares cada martes y jueves durante más de un año. Gastos pagados parcialmente con fondos que deberían haberse declarado como conflicto si hubiera existido relación profesional apropiada. Amparo habló por primera vez, su voz quebrada pero firme. Soy esposa de Ricardo desde hace 27 años. Acabo de descubrir esta traición hace 2 días. Mi familia está destruida. Pero independientemente de mi dolor personal, el señor Vega tiene razón.
La conducta de mi esposo violó políticas corporativas que protegen a empleados subordinados de abuso de poder. Ernesto Salgado revisaba el código de ética en su tablet mientras escuchaba. Artículo 4.7. Queda estrictamente prohibido mantener relaciones sentimentales o sexuales entre personal de diferentes niveles jerárquicos sin notificación expresa a recursos humanos. Artículo 4. 8. Relaciones con familiares directos de subordinados constituyen conflicto de interés grave. ¿Ricardo notificó alguna vez sobre esta relación?, preguntó Vicente directamente a Ernesto. Nunca. Revisé su expediente completo hace 2 minutos mientras esperábamos. 0 menciones. Vicente cerró el dossier con golpe seco. Esto es inaceptable. Señor Vega, señora Molina, déjenos estos documentos. Iniciaremos investigación interna inmediata. Ricardo Molina será suspendido con efecto inmediato mientras evaluamos el caso completo. ¿Suspendido?, interrumpí. Con respeto, señor Carmona, la evidencia es irrefutable. No hay nada que investigar. Él violó políticas claras, usó su posición de poder inapropiadamente y puso en riesgo la reputación de esta empresa. Suspensión no es suficiente. Vicente me miró fijamente durante varios segundos. Finalmente, asintió lentamente. Tiene razón. Dado que la evidencia es concluyente y el caso no requiere investigación adicional, procederemos con terminación de contrato por causa grave. Ricardo Molina será despedido efectivo inmediatamente. Salimos de esa reunión a las 10:43. Amparo y yo nos despedimos en el estacionamiento con apretón de manos mutuo de gratitud. Ella tenía lágrimas en los ojos, pero también algo parecido a alivio. Gracias por tener el valor de decirme la verdad, Ignacio, y gracias por hacer esto conmigo. Sola no habría podido. Al contrario, señora Amparo, usted es increíblemente fuerte. Ricardo perdió a una mujer extraordinaria. A las 13:20, mientras almorzaba en mi escritorio, escuché conmoción en el pasillo. Ricardo Molina salía escoltado por seguridad corporativa, cargando caja de cartón con sus pertenencias personales. Su rostro estaba rojo de humillación y rabia. Me vio a través del vidrio de mi oficina y nuestras miradas se encontraron por 3 segundos. Luego desvió los ojos y siguió caminando rápidamente hacia la salida. A las 15:00 recibí email formal de Vicente Carmona solicitando reunión privada. Subí al 7º piso, esperando quizás reprimenda por haber causado escándalo corporativo. Vicente me recibió de pie junto a ventana panorámica con vista a Madrid. Señor Vega, siéntese, por favor. Me senté en silla frente a su escritorio, nervioso pero intentando mantener compostura profesional. Quiero agradecerle personalmente por traer este asunto a nuestra atención, comenzó Vicente inesperadamente. Situaciones como esta, si se ocultan, pueden generar demandas millonarias por ambiente laboral hostil. Usted actuó con integridad ejemplar. Solo hice lo correcto, señor. Precisamente, y esa es exactamente la cualidad que buscamos en liderazgo. Vicente se sentó y abrió carpeta. La posición de director regional quedó vacante efectivo hoy. He revisado su expediente. 9 años en la empresa. Evaluaciones consistentemente excelentes. Ninguna queja disciplinaria. Múltiples proyectos completados por debajo de presupuesto y adelantados de cronograma. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Ignacio, quisiera ofrecerle la posición de director regional interino efectivo desde mañana, con salario correspondiente de 87.000 euros anuales más bonificaciones. Después de periodo probatorio de 3 meses, si desempeño es satisfactorio, se convertirá en permanente. No podía creer lo que escuchaba. El puesto que Ricardo había prometido falsamente a Beatriz para mantenerla enganchada, ahora era mío legítimamente. Acepto, señor Carmona. Gracias por la confianza. Excelente. Recursos Humanos preparará documentación esta semana. Vicente extendió su mano y la estreché firmemente. Bienvenido al equipo ejecutivo. Salí de esa oficina caminando en nubes. En menos de 48 horas, Ricardo había perdido su trabajo, su matrimonio y su reputación,
y yo había ganado la promoción que me correspondía por mérito propio, no por manipulación. La justicia tenía sabor dulce, pero también amargo, porque aunque profesionalmente había triunfado, personalmente seguía devastado. Mi matrimonio estaba destruido. La confianza en las personas que amaba había sido pulverizada, pero al menos ahora controlaba mi propio destino. Los primeros días después del confronto, Marcos pareció estar completamente de mi lado. No respondía a llamadas de Beatriz, la bloqueó temporalmente de WhatsApp y me acompañaba durante las cenas silenciosas donde ambos procesábamos la destrucción de nuestra familia. Pero eso cambió drásticamente el jueves 20 de noviembre. Llegué a casa cerca de las 19:30 después de mi primer día completo como director regional interino. Encontré a Marcos en el salón con expresión hostil que no había visto antes. Su portátil estaba abierto mostrando artículo de periódico digital. ¿Viste esto? Me mostró la pantalla con agresividad. Mamá está siendo humillada públicamente. Hay comentarios horribles sobre ella en redes sociales. La llaman furcia, destruye hogares, aprovechada. Leí rápidamente. Alguien de la empresa había filtrado detalles del escándalo a medios locales. El titular decía: director regional despedido por romance con esposa de subordinado. Ambas familias devastadas. No fui yo quien filtró eso, dije con cansancio dejando mi maletín. Probablemente algún empleado cotilla de recursos humanos. Pero tú iniciaste todo esto. Marcos se levantó bruscamente. Podrías haber manejado esto discretamente, en privado, pero no tenías que exponerla delante de mí, arruinar su reputación, destruir su vida completamente. Sentí ira subiendo por mi pecho. ¿Discretamente? Marcos, tu madre me engañó durante 14 meses. Gastó casi 19.000 euros de nuestro dinero familiar en su aventura. ¿Y yo soy el villano por exigir justicia? Es mi madre, gritó con voz quebrándose. Cometió un error horrible, sí, pero no merece ser arrastrada por el lodo públicamente. Está destruida, papá. Llamé a tía Claudia y dice que mamá apenas come. Llora todo el día. Perdió 6 kilos en una semana. Bien. Mi voz salió más fría de lo que pretendía. Quizás ahora entiende una fracción del dolor que causó. Marcos me miró con incredulidad. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Pensé que la amabas. La amaba. Por eso duele tanto. Caminé hacia la cocina buscando agua, necesitando espacio. Marcos me siguió. He estado pensando, continuó con tono desafiante. Cuando termine el semestre en diciembre, me mudaré con mamá. Ella necesita apoyo y claramente tú no tienes compasión. Me giré hacia él lentamente. ¿Apoyo? Marcos, ella destruyó esta familia deliberadamente durante más de un año. No fue error momentáneo. Fueron 112 decisiones conscientes de traicionar nuestra confianza. La gente comete errores. El matrimonio de ustedes claramente tenía problemas si ella buscó afecto en otro lugar. Esa declaración me golpeó como bofetada. ¿Estás culpándome a mí? ¿Diciendo que merezco ser engañado porque trabajaba mucho para darnos buena vida? Estoy diciendo que las cosas no son blanco y negro. Mamá también sufrió soledad todos esos años que tú viajabas constantemente. Entonces debió haber hablado conmigo. Debimos haber ido a terapia de pareja, no acostarse con mi jefe a mis espaldas. Respiré profundo intentando controlar mi temperamento. Marcos, entiendo que es tu madre y la amas, pero defender sus acciones imperdonables te convierte en cómplice de la traición. No estoy defendiendo lo que hizo. Estoy diciendo que tu venganza fue excesiva. No fue venganza, fue justicia. Llámalo como quieras, pero exponer así a mi madre, conseguir que despidan a Ricardo, humillarlos públicamente, eso no fue justicia, fue crueldad calculada. Sentí algo rompiéndose dentro de mí. Mi propio hijo, el chico que había criado con valores de honestidad e integridad, estaba defendiendo a la mujer que había mentido sistemáticamente durante más de un año. Estaba eligiendo el lado equivocado de la historia. Si ese es tu punto de vista, dije finalmente con voz calmada pero dura, entonces necesitas entender las consecuencias de tus elecciones.
¿Qué significa eso? Significa que desde hoy, tu apoyo financiero se reduce al mínimo legal obligatorio. La ley española me obliga a cubrir tus necesidades básicas mientras estudias, matrícula universitaria pagada directamente a la institución y pensión alimenticia mínima de 400 euros mensuales, nada más. Marcos parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Absolutamente no. El apartamento que alquilé para ti cerca de la universidad se cancela a fin de mes. El coche que uso, pero está a tu nombre, se vende y el dinero va a cuenta congelada del divorcio. La tarjeta de crédito suplementaria se cancela mañana. Las mesadas de 800 euros mensuales para gastos personales se terminan hoy. Su rostro perdió color. Papá, no puedes hacer eso. ¿Cómo voy a vivir con 400 euros al mes? Como lo hacen miles de universitarios, trabajando medio tiempo, compartiendo piso con compañeros, cocinando en lugar de comer fuera, siendo responsable con tu dinero. Me crucé de brazos. Has tenido vida privilegiada pagada completamente por mí. Ahora que eliges defender a quien traicionó esa familia que te dio ese privilegio, aprenderás lo que cuesta realmente mantenerse. Esto es manipulación emocional. Estás usando dinero para obligarme a tomar tu lado. No, estoy enseñándote que las decisiones tienen consecuencias. Tu madre eligió traicionarme y perdió su matrimonio, su reputación y su estabilidad económica. Tú eliges defenderla públicamente y pierdes el soporte financiero extra que yo proporcionaba voluntariamente por amor paternal. Marcos respiraba agitadamente, lágrimas de frustración en sus ojos. Voy a mudarme con mamá entonces. Ella me aceptará. Por supuesto que lo hará, pero ella vive en apartamento de 2 habitaciones que paga su hermana porque el dinero del divorcio aún no se divide. Duerme en sofá. Busca trabajo como recepcionista porque su último empleo fue hace 18 años. ¿Crees que puede mantenerte? Encontraremos la forma. Perfecto. Tienes hasta fin de mes para mudarte. Caminé hacia las escaleras, completamente agotado emocional y físicamente. Y Marcos, para que quede claro, las puertas de esta casa siempre estarán abiertas para ti, pero la billetera no. Subí a mi habitación y cerré la puerta, sintiendo peso aplastante de soledad absoluta. No solo había perdido a mi esposa, ahora también perdía a mi hijo. La traición de Beatriz había destruido absolutamente todo lo que amaba. Esa noche, acostado solo en la cama que había compartido con Beatriz durante 22 años, permití finalmente llorar. No por ella, por la familia que habíamos sido, por el hijo que me miraba ahora con resentimiento en lugar de respeto, por los 22 años de recuerdos que ahora estaban manchados permanentemente con su mentira. Al día siguiente, Marcos empacó 2 maletas y se fue sin despedirse. Recibí mensaje de texto 3 horas después. Estoy con mamá, no me llames. No lo hice. Si quería aprender esta lección de la manera difícil, así sería. 8 meses pasaron desde aquella cena del 15 de noviembre. El calendario marcaba julio de 2025, cuando finalmente el juez dictó sentencia definitiva de divorcio en sala de lo familiar del juzgado de primera instancia número 7 de Madrid. Me senté en el lado izquierdo de la sala con Julián Herrera a mi lado. Beatriz estaba al otro extremo con su abogado de oficio, una mujer joven llamada Nuria, que claramente hacía lo posible con caso perdido desde el inicio. Beatriz había perdido peso notable. Su rostro mostraba líneas de estrés que no existían antes, y vestía traje gris modesto, muy diferente de las ropas caras que solía usar. El juez Fernández, hombre de 58 años con experiencia de 3 décadas en derecho familiar, leyó la resolución durante 14 minutos. Los puntos clave resonaron en la sala con autoridad legal inapelable. Matrimonio disuelto por causa de infidelidad conyugal comprobada mediante evidencia fotográfica, testimonial y documental irrefutable. División patrimonial establecida en 56% para el demandante Ignacio Vega y 44% para la demandada Beatriz Serrano, ajustada por dilapidación probada de fondos matrimoniales. La señora Serrano
deberá reembolsar la suma de 18.700 euros al señor Vega en pagos mensuales de 350 euros durante 54 meses. La vivienda conyugal de Pozuelo se adjudica al señor Vega. El apartamento de inversión en Salamanca se vende y ganancias se dividen según porcentajes establecidos. Beatriz mantuvo la mirada fija en sus manos durante toda la lectura. No lloró. Simplemente aceptó cada palabra como golpe inevitable. Salimos del juzgado sin cruzar palabra. Julián me dio palmada en el hombro. Justicia completa, Ignacio. Uno de los casos más sólidos que he manejado. Gracias por todo, Julián. Estreché su mano firmemente. Literalmente no podría haberlo hecho sin usted. Esa tarde, conduciendo de regreso a casa, mi casa ahora legalmente, recibí llamada de número desconocido. Contesté por Bluetooth. ¿Ignacio Vega? Voz masculina insegura. Sí, ¿quién habla? Soy Alberto Molina, hijo de Ricardo. Hubo pausa incómoda. Sé que esto es extraño, pero quería agradecerte. Me tensé. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por decirle la verdad a mi madre. Mi padre, durante años pensé que era hombre honorable. Descubrir lo que realmente era, aunque doloroso, fue necesario. Mamá inició divorcio también. Se finalizó el mes pasado. Ella está mucho mejor ahora, más fuerte. Encontró trabajo en asociación de mujeres maltratadas, ayudando a otras que pasaron por situaciones similares. Tiene propósito nuevo. Me alegra escuchar eso. Amparo es mujer extraordinaria. Y mi padre trabaja como supervisor de almacén en empresa de mensajería. Gana tercio de lo que ganaba antes. Vive solo en estudio pequeño en Vallecas. Mis hermanos y yo apenas le hablamos. Creo que finalmente entiende que acciones tienen consecuencias. Después de colgar sentí extraña mezcla de satisfacción y tristeza. Ricardo había caído completamente, pero destruir a alguien, incluso quien lo merecía, nunca se sentía completamente bien. En el trabajo, mi periodo interino terminó en febrero y fui confirmado como director regional permanente con salario aumentado a 94.000 euros anuales. El equipo me respetaba, los proyectos fluían eficientemente y Vicente Carmona me mencionó 2 veces como candidato potencial para vicepresidencia, cuando el actual ocupante se jubilara en 2 años. Profesionalmente, había alcanzado cima que Ricardo nunca logró honestamente, pero las noches seguían siendo solitarias. La casa de 4 habitaciones se sentía vacía y llena de fantasmas simultáneamente. Salí en 3 citas durante esos meses, mujeres inteligentes y atractivas que conocí mediante aplicaciones o presentaciones de colegas. Ninguna prosperó, no porque ellas fueran inadecuadas, sino porque yo seguía cargando peso de traición que no había procesado completamente. Beatriz, según supe por conocidos mutuos, trabajaba como recepcionista en clínica dental en Carabanchel. Ganaba 400 euros mensuales. Vivía en apartamento de una habitación que alquilaba por 750 euros y había cortado completamente su cabello largo en estilo pixie corto. Transformación física que simbolizaba vida completamente diferente. No sentía placer en su sufrimiento, solo vacío donde antes había amor. La verdadera sorpresa llegó un sábado de mediados de julio. Toqué el timbre de mi propia casa y encontré a Marcos de pie en el porche, con expresión humilde que no había visto en él desde que era niño pequeño, admitiendo haber roto algo valioso. «Hola, papá. ¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Abrí la puerta completamente. «Siempre es tu casa». Nos sentamos en el salón donde 8 meses atrás había proyectado aquellas fotografías devastadoras. Marcos lucía diferente, más delgado, piel bronceada por trabajar bajo sol, manos con callosidades de labor física. Conseguí trabajo en mayo como repartidor de Globo. Comenzó sin preámbulos. De lunes a viernes, después de clases, sábados completos. Gano alrededor de 900 euros al mes más los 400 que tú me das. Comparto piso con 3 compañeros cerca de Ciudad Universitaria. Cocino mi propia comida. Tomo metro en lugar de conducir. Me alegra que estés aprendiendo responsabilidad.
No vine a buscar que me devuelvas los privilegios. Marcos respiró profundo. Vine a disculparme. Tenías razón sobre todo. Mamá tomó decisiones imperdonables. Tú tenías derecho a exigir justicia y yo fui idiota defendiéndola solo porque es mi madre, sin considerar el dolor que te causó. Sentí nudo formándose en mi garganta. Marcos, estos meses viviendo con ella fueron reveladores, continuó. Escuché cómo hablaba de ti cuando pensaba que yo dormía. Nunca asumió responsabilidad real. Siempre encontraba formas de culparte, que trabajabas mucho, que eras distante, que la relación estaba muerta de todas formas. Pero papá, vi los extractos bancarios que dejaste en tu oficina antes de irme. Vi exactamente cuánto gastó. Vi las fechas. 112 veces no es error impulsivo, es elección deliberada repetida. Aprecio que lo entiendas ahora. Y quiero que sepas que aunque viva con mamá porque no puedo permitirme otro lugar todavía, mi respeto y admiración son para ti. Manejaste situación imposible con dignidad que ella nunca tuvo. Sus ojos se humedecieron. ¿Crees que algún día podamos reconstruir nuestra relación? Lo miré largamente. Este joven de 20 años que había madurado dramáticamente en 8 meses de adversidad autoimpuesta. Parte de mí quería abrazarlo inmediatamente y perdonar todo. Pero otra parte, la parte que había aprendido duramente sobre consecuencias y límites, sabía que perdón fácil sería hacer trampa a ambos. Marcos, te amo. Siempre te amaré porque eres mi hijo. Pero las cosas entre nosotros nunca serán exactamente como antes. La confianza que rompiste cuando me acusaste de crueldad calculada mientras defendías traición de tu madre, esa confianza necesita tiempo para reconstruirse. Lo entiendo. Podemos trabajar hacia relación nueva, más madura, más honesta, pero no esperes que simplemente olvidemos lo pasado y volvamos a ser padre e hijo de cuento de hadas. No lo espero. Solo espero oportunidad. La tienes. Extendí mi mano y él la estrechó firmemente. Cena aquí todos los domingos si quieres. Hablaremos. Nos conoceremos nuevamente como adultos en lugar de padre e hijo. Marcos asintió con sonrisa pequeña, pero genuina. Después que se fue, me senté solo en terraza trasera observando atardecer de julio pintar cielo de naranjas y púrpuras. Pensé en los últimos 9 meses, la traición descubierta, la investigación meticulosa, la justicia conseguida, el costo pagado. Había ganado todo lo que me propuse. Divorcio favorable, promoción merecida, exposición de mentirosos. Pero también había perdido irremediablemente la inocencia de creer que amor incondicional era suficiente para sostener matrimonio, y la certeza de que familia era inquebrantable. La justicia había sido servida, pero la victoria sabía a cenizas mezcladas con esperanza frágil. Y quizás eso era exactamente lo que merecía. Ni final perfectamente feliz ni amargura eterna, sino realidad compleja de hombre de 49 años, reconstruyendo vida sobre ruinas de lo que alguna vez creyó eterno. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.